Buenas tardes, Dios te bendiga, hermosa Iglesia de Cristo Jesús. Pues hoy estamos muy felices de estar aquí en este jueves 8 de octubre y te damos la bienvenida a ti y a toda tu familia. Y si estás viéndonos por primera vez, pues quédate con nosotros porque hay un mensaje de parte de Dios para tu vida que va a ser transformada, que va a ser muy bendecida. Y te invitamos, por favor, a que tengas ahí tu Biblia a la mano, tengas un cuaderno también de notas. Y pues hoy vamos a leer el libro de Josué en el capítulo 10. Josué, capítulo 10. Y gracias, pastor, por estar aquí una vez más. Así que estamos listos. Dice la bendita palabra de Dios: cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glón, diciendo: Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Glón se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon Contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitaban en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Los hijos de Israel y los israelitas. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y los 5 reyes huyeron,
los he entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo condujo sano y salvo a Josué al campamento de Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y los hombres y sacaron de la cueva a los 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Hamán, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no tomáis, ni os atemorizéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se armaban el domingo, y pusieron las piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué a Machado y lo hirió a filo de espada, y mató a su rey por completo, lo destruyó con todo lo que ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna. Y Jehová le entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué pasó de Libna a Laquis y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en manos de Israel, y la tomó al día siguiente, y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Ellos soldaron ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella y la combatieron. Y la tomaron el mismo día y la llevaron a filo de espada, y aquel pueblo tomó todo lo que en ella tenía vida, como el rey de Laquis. Subió a Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón y la combatieron. Y tomaron la llevaron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho. Así la destruyeron con todo lo que en ella quedó de vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobrevivió y combatió contra ella. Y la tomaron a su rey y a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho, y como había hecho a Libna y a su rey, así hizo a David y a su rey. Y luego Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos, de las laderas, y a todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová Dios de Israel peleaba por Israel. Último versículo. Por este tiempo tan especial, bendice a cada uno de los que se congregan ahora, se congregarán después de hoy, que puedan
escuchar la palabra, que puedan leer la palabra, que puedan disfrutar de tu presencia, te lo agradezco, Señor, haz lo que tú quieres hacer en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a continuar, tenemos alabanza, tenemos la revelación de nuestro Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Van a pasar por la Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo frenarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí.
Cristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos abrazados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia él me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia él me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Damos gracias a Dios por este tiempo tan especial. Queremos hablar la palabra del Señor. Vamos a continuar con el tema que estamos hablando acerca de la libertad cristiana. Es algo maravilloso que Dios nos ha dado y Él quiere que lo disfrutemos. Así que vamos a empezar con 1 Corintios 8:9, pero antes vamos a hacer una oración. Señor precioso y maravilloso, te damos gracias, Señor, Sí, porque, Señor, de verdad, Señor, podemos escuchar, Señor, tu palabra, Señor, con toda esta libertad que tenemos aquí, Señor, Sí, en nuestra Señor. nación, Señor. Gracias por ese privilegio, Gracias, Padre, Señor, gracias. y que esta palabra, Señor, que va a ser transmitida, quede grabada en las mentes, en los Sí, Padre, corazones, Señor, gracias. que podamos llevarla a cabo, Padre. Bendice Sí, a mi tu Rey. siervo, Señor, Gracias. que trae, Señor, este mensaje, Señor, Padre, de gracias. parte, Señor,
de tu corazón, Padre. Sí, Padre. Gracias, y que nuestros oídos estén atentos a tu voz, Amén, amado Señor. Salvador. Amén. Gracias. Vamos a leer ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 8, en el versículo 9. Dice así: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Mire, qué importante es que Pablo ocupa varios capítulos para hablar de la libertad cristiana, porque había ciertos obstáculos. Y aquí concluye, en esta parte, en este capítulo: mirad que esta libertad cristiana no venga a ser tropezadero para los débiles. Le está hablando a los fuertes, a los maduros. Y que podemos ver la libertad, se puede mirar bajo 4 grupos. En primer lugar, como capacidad de poder. Se puede o no se puede hacer cosas. Segundo, como un derecho legítimo sobre alguien. En tercer lugar, el ejercicio normal de la autoridad. Y en cuarto lugar, como un poder sobre los demás. Entonces, nos da una amplia gama de libertad cristiana. Pero concluye diciendo que los cristianos de Corinto estaban en capacidad de usar esa libertad, ya sea como una trampa para hacer escandalizar al hermano débil, o ejercerla en beneficio de ellos, en beneficio de los demás. Esa era la conclusión final de este capítulo. Ahora vamos a continuar en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 23 al 26. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Amén. Entonces aquí aborda y sigue con el tema de la libertad cristiana, pero en el sentido, ¿verdad?, de la conciencia, de los débiles, de los otros. El apóstol vuelve a insistir en que los corintios piensen bien en el bienestar de otros y la influencia que sobre ellos tengan sus acciones. Si tienen la libertad, pero piensa en los demás. Ahora habla de la presencia de los creyentes en hogares de otros creyentes, e incluso en hogares de vecinos o de incrédulos, de personas que no conocen al Señor. ¿Qué vamos a hacer en esos aspectos? Vamos a leer entonces el versículo 23 para empezar a desglosar esto. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí se repite el refrán exagerado de los libertinos, por así llamarlo, ¿verdad? De los exagerados, de los que sí tienen esa madurez en el sentido de la libertad, de la conciencia, de la convicción, pero sin pensar en los demás. Ellos dicen, todo puedo hacerlo, todo es legal, tengo autoridad, tengo poder, todo lo que comentamos hace un momento. Pero despreciaban que su conocimiento, y decían ellos que su conocimiento era superior, y eso les daba libertad para participar en cosas relacionadas con la idolatría, incluso, porque total, los ídolos no son nada, decían ellos un poquito más adelante. Trataban de justificar sus acciones dentro de esa libertad cristiana, ¿verdad? Entonces, todo me es lícito, pero dice la limitante, no todo conviene, no todo edifica. Debemos de tomar en cuenta, ¿verdad?, a los demás y no solamente a nosotros mismos. La primera respuesta es como en 1 Corintios 6:12. Vea el refrán, vea la idea. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.
Entonces, el verdaderamente maduro piensa en los demás y entonces dice, no me voy a dejar dominar por ninguna. Todo me es lícito, todo me parece correcto, pero no voy a dejarme dominar por nada, voy a pensar en los demás, ¿sí? Entonces, Pablo les dice que puede ser que su supuesta libertad sea lícita, sea legal, según el criterio de ellos, pero ciertamente el ocupar esa libertad en nada les va a edificar ni a ellos ni a los demás. No edifica a los mismos creyentes, no edifica a los que en su derredor observan sus acciones. Hermano, estamos haciendo cosas, pero estamos siendo observados por los demás. Menos edifica a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y los maduros debemos de buscar hacer lo que es lícito, pero también lo que edifique a la iglesia de Cristo. Aleluya. Y que atraiga a la fe a los no creyentes también. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver el versículo 24 que nos dice la palabra. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y esa es una regla muy importante. Se recalca el principio respecto al comer carne sacrificada a los ídolos en cuanto a que no busquemos nuestro propio bien. No solamente es comer la carne y satisfacerse, sino que qué efecto puede tener en los demás. Este principio aboga por el bienestar del prójimo. Y este mismo principio se menciona también en Romanos 15:2. Vea cómo en Romanos ya Pablo está hablando de esto. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces debemos de pensar en el prójimo, agradar a su prójimo en todo lo que es lícito, pero para bien del otro, para edificarlo. Y tenemos Filipenses, lo dice 1 Corintios 10:24, ¿no? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces esa es la regla. Pero tenemos un versículo antes, en Filipenses 2:4, por favor. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces nos regimos más bien por los otros, no por lo que nosotros pudiéramos hacer dentro de esa libertad cristiana. La libertad de la fe cristiana, de la que los libertinos tanto se ufanaban, no debía interpretarse egoístamente, sino que debía usarse siempre, fíjese la palabra que uso ahorita, altruistamente, o sea, pensando en el beneficio de los demás. Así era el Señor Jesucristo, así debían de ser sus seguidores, sus discípulos, siempre mirando por el bien de los demás. Sí, es cierto, podemos hacer muchas cosas y no son pecado. Los hacemos en fe, en convicción, etcétera. Pero debemos de buscar que sean de edificación para los demás, que no sean un tropezadero para los débiles, que están apenas en proceso, creciendo, desarrollando. Es una actividad altruista. Vamos a pasar al versículo 24 y 25, perdón. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. 26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Mire, todo eso es correctísimo dentro de la libertad cristiana. Llama la atención el uso de la palabra carnicería, de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Vamos a aclarar ese detalle. La palabra griega para carnicería es makelón. Repito la palabra, makelón. De todo lo que se vende en la makelón, comed sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Eso describe un lugar, la carnicería se describe como un lugar que se dedica a la venta de carne, de pescado, de pan y de frutas. Todos hemos ido a la carnicería, venden todo eso. Y se encontraba cerca de un templo pagano, esa carnicería, generalmente, y ahorita voy a decir por qué razón. La razón es obvia, hermano, pues los animales sacrificados a los ídolos en
generalmente se cortaba y se vendía en las carnicerías del pueblo. Durante los días de Pablo, prácticamente toda la carne disponible se vendía en estas carnicerías, en estas maquelón. Pero el apóstol Pablo aconsejaba a los corintios que la compra de carne que había sido sacrificada a los ídolos no debía presentar problema para su conciencia. El motivo era la libertad cristiana. No debería demostrar para la persona, pero a los demás podría representar problema. A los judíos, a los gentiles y a los mismos creyentes. Aleluya. Tomar en cuenta a los demás. Entonces, en virtud de esta, el comer carne comprada en una maquelón, en una carnicería, era un asunto sin importancia en realidad. Es como ahora, vamos a la carnicería y no vamos a preguntarles detalles, oye, cómo mataron al animal, de dónde proviene, etcétera, ¿verdad? Simplemente vemos la fecha de lo que exige la autoridad, ¿verdad? Que pasó por el rastro, que trae un sello, que es de buena calidad y que está en buena condición para poder ser consumida. Pero en el aspecto espiritual no vamos a andar preguntando. La libertad cristiana respecto a estas cosas puede compararse con las múltiples reglas que eran impuestas para los judíos. Ahorita les voy a decir esas reglas impuestas para los judíos. Eran muy escrupulosos, muy detallistas, ¿verdad? Y muy cuidadosos. Al comprar carne, un judío, por ejemplo, tenía que preguntar, número uno, si el animal había sido matado por un judío. Si era matado por un gentil o por otra persona o un pagano, no la aceptaban. Segundo, si el animal había sido sacrificado sobre el altar de un ídolo o no. Si así era, no podían recibir esa carne, no podían comprarla. El apóstol afirma que el cristiano puede comer de la carne comprada sin problema de conciencia. Pero nos trae la regla del Salmo 24:1. Solía usarse como medio para expresar gratitud por los alimentos. Miren lo que dice el Salmo 24:1. Y ya lo dijimos ahorita hace un momento. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, del Señor es todo, los animales, toda la creación, y Él la hizo para que la disfrutáramos, dándole gracias por el alimento, por la provisión que Él ha dado. De Él es todo. Y entonces, si alguien daba gracias por la comida, como lo hacemos, ¿verdad? Espero que cada familia esté dando gracias. Ellos eran tan cuidadosos los judíos que daban gracias antes y daban gracias después de comer. Bendito sea Dios. Por lo menos una vez tenemos que darle gracias a Dios por la provisión, ¿verdad? Entonces, en esa libertad tenían para comer carne, sin preguntar en la maquelón de dónde venían, cómo los habían matado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hubo un tiempo que teníamos dudas nosotros, decíamos, oye, los pollos, ¿cómo los matarán? Y preguntamos por ahí, y sí, en algunos casos eran por ahorcamiento, ¿verdad? Y en otros sí les cortan el cuello, o les dan vuelta, o tienen sistemas electrónicos para matar al animal. Entonces dice el versículo 25. Pero, espérenme. Este es un dilema, pues, que algunos cristianos se enfrentan respecto a sus relaciones con sus vecinos. Si un vecino te invita a comer a su casa, no le vas a andar preguntando dónde compraste la carne, de cómo mataron al animal y cómo lo preparaste. Y no vas a andar preguntando esas cosas, ¿verdad? La mayoría de la gente de Corintio eran incrédulos, como sucede en la actualidad. Ya, gracias a Dios, en Querétaro somos más de 1%, pero cuando llegamos hace más de 20 años, éramos menos del 1%, muy poquitos, ¿sí? Si los pocos cristianos, fíjate, pon a pensar esto, si los pocos cristianos cortaran sus relaciones con sus vecinos que los invitan a comer, se perdería la poca oportunidad para compartir su fe con tantos incrédulos que hay en este mundo.
El apóstol recomienda, por lo tanto, que no lo pienses 2 veces en aceptar una invitación de parte de sus vecinos para comer con ellos, para aprovechar el tiempo de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dar gracias y dar testimonio y hablar del evangelio con esas personas, sin preguntar el origen de los alimentos servidos. Solamente das gracias y empiezas a disfrutarlo. Y te vas a ganar poco a poco a esas personas. Ahora, que el anfitrión, fíjate bien, es otro detalle. Si el anfitrión haga notar el origen de los alimentos al creyente, implica que aquel está esperando del sentir cristiano respecto a los ídolos y posiblemente esté probando la adherencia del creyente a sus principios. Ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Si te invita un vecino y él te dice, mire, pues hicimos esto en honor a determinado ídolo, etcétera, etcétera, él ya lo declaró. Y ¿sabes? Tómalo como una prueba de tu adherencia a tus principios. No consumas eso por causa de la conciencia de esa persona. Porque si tú consumes, la persona se va a quedar con 2 ideas. La primera, a lo mejor no es un buen cristiano. Segundo, está compartiendo cosas que él sabe que no son correctas para él. Das un mal testimonio a esa persona. Entonces, harías bien en darle el buen testimonio, decirle, mira, por causa de que tú lo confesaste, de que viene de tal origen, tú lo dijiste, yo no te pregunté nada, ¿verdad? Pero tú me invitaste a eso, no voy a poder consumir. Que Dios te bendiga, respeto todo, pero muchas gracias. Estoy apegado, adherido a los principios de la palabra de Dios. Por eso el apóstol recomienda que el cristiano desista de comer lo servido. Aleluya. No quiero abundar mucho en esto. Además, si otro creyente más débil, escucha bien esto también, estuviera presente o se diera cuenta que tú entraste a ese lugar y él sabe que aquello fue sacrificado a los ídolos, es posible que fuera ofendido por la acción aludida, mi hermano. Y entonces no va a edificar, no es conveniente, no consumas eso por causa del que lo dijo, del que lo mencionó, ¿verdad? Tómalo como una prueba. No es que la conciencia del invitado esté involucrada, sino la del otro que lo confesó. Lo que se destaca es que la libertad cristiana solo se limita ante las demandas del amor cristiano. La libertad está regida por el amor y su sensibilidad ante la conciencia del otro. No quiero dañar tu conciencia. No quiero que quede un mal testimonio en tu corazón de que así somos los cristianos. No, los cristianos somos verdaderos, tenemos una verdadera fe y tenemos conciencia y amamos al prójimo. Por eso no consumo esto. Ahora, fíjate una nota histórica porque eso tiene otra parte importante. Durante la persecución por Antíoco IV, una de las pruebas de su fe de los cristianos de aquel tiempo era que se les exigía, escucha la palabra, se les exigía que comieran alimentos prohibidos. Ya lo hacían como una prueba con alevosía y ventaja, ¿verdad? Si el comer esos alimentos representaba una apostasía pública, porque te lo hacían comer públicamente, entonces el fiel, el verdadero creyente, se negaba a obedecer, a sabiendas que lo podían matar. Así que persecuciones semejantes se dieron en el Imperio Romano y muchos creyentes fieles se mantuvieron de esa manera, firmes, adheridos a los principios de la palabra de Dios. Entonces ahí está el peligro. Si alguien lo confiesa, si alguien lo hace con mala intención, tú tienes que adherirte a los principios de la palabra de Dios. Si alguien no confiesa nada, si alguien no tiene mala intención, gánate a esa persona, gánatela. Gloria a Dios.
Habrá tiempo para enseñarle la palabra de Dios. Versículo 27, vamos ahí a 10:27. Primera de Corintios. Si algún incrédulo os invita Ahí está. y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Lo que estábamos diciendo, se da la libertad a que el creyente coma con conciencia limpia lo que se le ofrezca en la casa de un amigo incrédulo, de un vecino, etcétera. Pero vamos a ir al versículo 28 de una vez hasta el 30. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se han de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Está clara la palabra, ¿verdad? Todos los principios que nos rigen. Y todos son en amor, siempre pensando en los demás. Aleluya. El creyente voluntariamente limitará su propia libertad para no ofender a un hermano débil, por causa del que lo confesó, dice, del que lo declaró. Pero no permitirá, por otro lado, que otros lo censuren por el ejercicio de su libertad. Y tampoco accederá a que la conciencia de otro norme su libertad. Vamos a ir a Colosenses 2:16, por favor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. O cualquier cosa, ¿verdad?, que implique el ejercicio de la libertad cristiana. Nadie me censure, nadie me puede acusar. Pero yo me muevo por la convicción, la fe, pero también por el apego a los principios de la palabra, y el principal principio es el amor por Dios y el amor por las personas. Vamos a ver el versículo 31, casi terminamos. 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué nos debe mover? Que sea conveniente, que sea de edificación, que no dañe a mi hermano, que no lo haga tropezar, ¿verdad? Que no haga incluso tropezar o escandalizarse algún no creyente, o perder la relación con esta persona y la oportunidad para evangelizarlo, y también que pueda darle toda la gloria a Dios. Creo que eso es lo más importante. Fíjate cuántas cosas pueden limitar verdaderamente nuestra libertad cristiana en el amor de Dios. Aleluya. Solo el amor para con la conciencia del más débil en la fe debe ocasionar limitación de la libertad cristiana. La gloria de Dios debe ser el motivo primordial en la mente del creyente. Tenerlo siempre en mente, ¿verdad? No se le puede glorificar al Señor si se participa en fiesta idolátrica. Y tampoco recibe Dios la gloria si se ofende al hermano más débil o al incrédulo incluso. La libertad cristiana es un don de Dios, hermano. La libertad que Cristo nos ha dado, dice la Escritura. Y se debe defender esa libertad, pero el ejercicio de ella, no permitiendo que los caprichos de otros, fíjate ahí la palabra, caprichos de otros, la corten. No permitas que caprichos de otros, si bien puede ser algo genuino, verdadero, a alguien que no es capricho, sino que es algo que verdaderamente le afecta, tómalo en cuenta. Pero caprichos no. Nadie puede censurarte. Aleluya. Mira, los judíos tenían leyes muy restrictivas, muy estrictas respecto al comer. Me acuerdo de una de ellas: si no te lavas las manos muchas veces, ¿verdad?, antes de comer. Jesús les dijo, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre. Eso va a la letrina.
sino lo que sale por la boca del hombre, porque sale del corazón. Los adulterios, las fornicaciones, los malos pensamientos, todo eso es lo que contamina en realidad. Ahora, los gentiles, los incrédulos, tenían más bien el problema, ¿qué crees?, de la glotonería. Hacen fiestonones y en honor a su ídolo y hacen tantas cosas, muchas veces por glotonería. Entonces nosotros no vamos a participar de eso. Si ellos lo confiesan y vemos que lo están haciendo por eso, no vamos a participar de eso. Aleluya. No vamos a herir su débil conciencia tampoco. Pablo apela a los corintios para que usen un tacto cauteloso. Fíjate la palabra, un tacto cauteloso que permita las buenas relaciones con todos. Me acordé de un versículo que dice que en lo que depende de nosotros estar bien con todos los hombres. ¿Dicen amén? Y de hecho la Escritura también dice en otra parte que cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, Él hace estar bien con todos. Así que Dios nos ayude en el ejercicio de nuestra libertad. Tenemos libertad cristiana, pero vamos a usarla con sabiduría, con cautela. Amén, hermanos. Casi terminamos. Ahora, que los creyentes no hagan nada. Fíjate bien, que no hagan nada que venga a desprestigiar a la congregación local. Ten cuidado con lo que haces, hermano, en esa libertad. De suma importancia es que la iglesia local mantenga intacto su testimonio ante la comunidad. Sin un testimonio intachable, la iglesia de Dios perderá la posibilidad de llamar a otros al evangelio y su propia madurez cristiana se verá debilitada. Qué importante es esto. La tarea de la evangelización es tarea ardua, hermano. Implica sacrificio. Ya sin que los creyentes la compliquen más con sandeces en su trato con personas inconversas. Tener mucho cuidado cómo nos comportamos con los demás. Porque de por sí es un arduo trabajo, muy complicado. No lo compliquemos más, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, terminamos. En base a esta discusión que Pablo se lleva esos 3 capítulos, podemos hacer 3 preguntas para terminar y determinar lo que hemos de hacer en caso de que se nos presenten actividades dudosas. ¿Lo haré o no lo haré en esta libertad? Bueno, número 1, ¿servirá para glorificar a Dios? Pregúntate primero. 2, ¿ofenderá a otras personas? 3, ¿traerá beneficio y edificará a otros? Son 3 preguntas básicas. ¿Será conveniente? Al considerar las implicaciones de este estudio, finalmente, ¿qué cambios tendré que hacer en mi estilo de vida? ¿Y qué piensa hacer usted al respecto de eso? Si ha cometido errores en el ejercicio de su libertad cristiana, pídale perdón a Dios. Pídale perdón a una de las personas que usted ha ofendido, ha dañado o ha dañado de alguna forma su conciencia. Que Dios nos ayude. Tengamos un buen testimonio en el ejercicio de nuestra libertad cristiana en el nombre del Señor. Vamos a pedir a la pastora que dé gracias al Señor por esta palabra. Bendito Dios, te damos gracias por esta palabra, Señor. Cuánto nos enseñas, Señor. A veces son las cosas, Señor, que menos podemos nosotros tomar en cuenta, Padre Santo, Señor, pero aún en los detalles, Señor, podemos fallar. Podemos pecar, Señor, contra ti, Señor. Podemos desacreditar, Señor, precioso, en lo que creemos, tu palabra, nuestro testimonio puede ser afectado, la vida de otros, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, bendito y glorioso, Señor.
a hacer, Señor, lo que dice tu palabra, Señor, a ser cumplidores, Señor, de tu palabra con tu ayuda, Señor. Danos la fuerza, danos la sabiduría, Señor precioso, y sobre todo que podamos desarrollar, Señor, un espíritu, Señor, obediente, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos escudriñar tu palabra para darnos cuenta, Señor precioso, Señor, porque una vez, Señor, que te tenemos en nuestras vidas, no tenemos excusas, Señor, porque tenemos el manual, porque tenemos Señor, tu palabra que nos enseña, Señor, que nos corrige, Señor, que nos edifica, que nos instruye, que nos da la dirección hacia dónde ir, que nos invita, Señor, a tomar las mejores decisiones, Señor, Sí, Señor. decisiones santas, Padre. Gracias, Padre. Ayúdanos, bendito, a cada uno, y perdónanos, Padre, Amén. en el nombre de Jesús, cuando no hemos atendido, Señor, Sí, Señor. precioso. Pero tu palabra también nos dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, Así Señor. es. Que no nos falte ese conocimiento, Señor Amén, precioso. amén. Que seamos diligentes en escudriñar Sí, tu Señor. palabra, Señor, y Gracias. atender a ella, Señor, a la orden que tú nos das, Padre. Amén, Señor. Gracias, Muchas Señor, gracias. por este mensaje que nos ha edificado en el Amén. nombre de Jesús. Amén. Y Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. No se vaya, tenemos oración todavía por las peticiones y también algunos anuncios muy importantes. Dios les bendiga, les amamos.